El día de hoy comenzamos con la teología y con esta primera sesión número 1 que tiene que ver con la naturaleza de la teología. Y la idea es que nosotros podamos conocer a Dios correctamente para vivir correctamente. La teología no cae solo en el vacío intelectual, el vacío que podría provocar la acumulación de conocimiento, sino que tiene un propósito más allá de él. Hay una diferencia fundamental, y muchas veces ignorada, debo decirlo, entre hablar de Dios y conocer a Dios conforme la verdad. Desde los primeros siglos, muchos de los cristianos entendieron que no toda experiencia espiritual es confiable por sí misma. ¿Vale? La fe no se construye sobre nuestras impresiones, sino sobre la revelación de Dios. Que sí, en muchos sentidos discrimina, es discriminante. ¿En qué sentido discrimina? En que nos dice que sí y que no, que es correcto y que no es correcto. Por eso nosotros, con sabiduría y empatía, pero también con certeza, podemos decir, el cristianismo es la mejor manera de vivir nuestra fe y no el catolicismo romano y no los cristianos ortodoxos y no sectas como las de los testigos de Jehová, los mormones y algunas otras, ¿no? Que ya no vale la pena mencionar. Entonces, esa revelación que recibimos de parte de Dios no es caótica, por el contrario, es inteligible, se puede razonar, es coherente y es comunicable. En ese sentido, la teología no surge como un ejercicio frío, no es solo acumular conocimiento y hablar de conocimiento, sino como una necesidad vital que sirve para ordenar correctamente lo que Dios ha revelado para no deformarlo en nuestra interpretación. Como afirmaba Anselmo de Canterbury, él decía, fides quaeris intellectum, la fe que busca entendimiento. Así que aquí no estamos intentando reemplazar la fe por la razón, sino evitar que la fe se vuelva irracional o arbitraria. Bueno, entonces vamos a la definición de teología. La teología en su forma más precisa puede definirse como una disciplina o la disciplina que, bajo la autoridad de la revelación divina, busca comprender, sistematizar y comunicar el conocimiento de Dios de manera coherente. ¿Vale? Y tiene dimensiones. Desde la dimensión científica podemos decir que la palabra teología proviene del griego, porque tiene dos términos, del término compuesto, del griego compuesto que viene de teo, la parte de teo es theos, que es Dios, y logos, que es la palabra, la razón o el discurso estructurado. Fíjense que hay algo interesante aquí y es apenas una cosa que en filosofía se enseña y es el tema de la epistemología. Porque desde la parte científica, que es la epistemológica, la epistemología es el preguntarnos cómo sabemos lo que sabemos. Por ejemplo, aquí, en el propio concepto de la palabra teología, hay un término dentro de la misma que es logos. Y logos, cuando se desarrolló esta parte, tenía una dimensión, o sea, el logos, esa propia palabra griega, tenía un propio concepto. Y me parece interesante porque en la filosofía, dentro de los primeros tópicos que se pueden manejar es cómo la humanidad viajó del mitos al logos. ¿Qué es el mitos y qué es el logos? Bueno, formas en cómo nosotros hemos
racionalizado o intentado comprender el origen de las cosas. Básicamente, palabras más, palabras menos. Pero cuando nosotros comprendemos de dónde viene este tema de teología, y que en la teología está la raíz del logos, es una de las formas en las cuales nosotros podemos acercarnos a Dios y conocer a través de Él cómo Él ha hecho y ha ordenado todo. Y es algo que les quería compartir, ¿no? Es algo interesante, pero sí, es uno de los primeros tópicos que se ve en filosofía. De hecho, eh, todas las culturas antiguas tienen mitos. Mitos a veces lo hemos entendido como mentiras, pero no es así. El mitos es el conjunto de cuentos, relatos o tradiciones orales que las civilizaciones antiguas fueron heredando, mediante las cuales ellos explican cómo se creó el universo. Y tenemos un montón, ¿no? La egipcia, la sumeria, bueno, las mesopotámicas, las fenicias, las de Anatolia, las hititas, las griegas, las romanas, las indias, las orientales, etcétera, ¿no? O sea, todos recogen de sus propias, de sus propios mitos, de sus propias tradiciones orales antiguas, una forma de entender la concepción del mundo y del universo en general y del hombre, ¿no? Y estas han ido evolucionando dentro de cada uno de sus núcleos, fueron evolucionando, y dentro de todas ellas está una que es obviamente la que tiene que ver con el Dios de la Biblia, que es la hebrea, que también tiene una concepción así, ¿no? De una concepción de tradiciones antiguas, tradiciones orales, que se recogen, por ejemplo, en el libro del Génesis. Vemos que hasta ese momento todavía no eran judíos, todavía no tenían una ley, todavía no tenían distinciones claras y precisas de un Dios que se hubiese revelado de manera personal, como lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero recogen de sus antiguos relatos, de sus tradiciones orales, cosas que nos explican el mundo. Y fíjense cómo yo les puedo explicar de la mayoría de las tradiciones antiguas, pero vean cómo el cristianismo surge de esa evolución. Venimos del mito, que es, por ejemplo, el Génesis, venimos al logos. ¿Cómo se da en el cristianismo eso? Bueno, venimos de la Torá, de los mitos, de las tradiciones orales de la Torá, a la revelación de la ley de Dios. Después de ahí brincamos a los profetas. Más o menos adelante de los profetas, en el periodo intertestamentario, por ahí, en Alejandría, Filón de Alejandría recogerá toda esta tradición o gran parte de ella, y él, con su pensamiento platónico, en el que está el logos, empieza a darle forma a esta idea de que, a esta comprensión, que más que comprensión es una revelación divina, de que Cristo, de que alguien, él no conoce a Cristo evidentemente, pero él logra distinguir a una persona como parte, o no mejor dicho, como parte, a una persona que es el logos, no logra diferenciar quién es, él lo único que tiene, el acceso a lo que tiene es que es el Mesías, pero él liga el concepto de logos con el concepto del Mesías, y más adelante el que lo va a retomar ya con Cristo vivo, con Cristo encarnado, es Juan, ¿no? Que en su capítulo 1, que empieza en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, muestra que ese logos no solamente es el Mesías, sino que es una persona, y muestra las características y la misión y el Nuevo Testamento que nos hereda esa persona. Y es maravilloso cómo nosotros, el cristianismo pasó de su propio mito a su logos. Y bueno, esa es una de las formas en cómo nosotros podemos ver que evolucionamos, que evolucionan estas cosas filosóficamente también. Puedo decirles muchos ejemplos, ¿no? También, por ejemplo, los islámicos tienen su propia evolución, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de teología, no es simplemente hablar de Dios,
como entre comillas, ¿no? Sino hablar de Dios con sentido, orden y coherencia. Visto desde la filosofía, esto implica que la teología es una ciencia subordinada y no es autónoma. Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, dice lo siguiente: la teología es una ciencia que procede de principios conocidos por la luz de una ciencia superior, que es la ciencia de Dios y de los bienaventurados. Es decir, la teología no inventa sus principios, los recibe. También tiene la teología eh, una definición de carácter eclesial, en una dimensión eclesial. Y es que la teología nunca ha sido un ejercicio individualista. Se desarrolla dentro de una comunidad de fe. Y aquí entra el concepto, uno de los conceptos que estaremos viendo tanto en las clases de teología, como en las clases en los talleres, como en las predicaciones, de lo que es la regla de fe. La regla de fe, que es lo que la mayoría de los cristianos ha creído siempre y que hace que se vuelva el tronco común del cristianismo. Así se evita que cualquier persona haga una interpretación y que quiera jalarla o introducirla al tronco de esa regla de fe. Más adelante, en el siglo V después de Cristo, vendrá un hombre que se llama Vicente de Lérins, que establece una forma de conceptualizar esa regla de fe. Y él dice: la regla de fe para todos los cristianos es lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Eso es lo que deberíamos guardar como nuestras doctrinas sanas, ortodoxas. Para qué es esta regla de fe? Bueno, primeramente para que tenga ecumenicidad, para que sea todo lo que practicamos sea ecuménico. ¿En qué sentido? Que se crea en todo el mundo, no solo en un grupo aislado. Así se evitaba y se reconocía fácilmente a los grupos que eran heréticos, porque los grupos que eran heréticos eran por ahí solo un grupo minoritario de alguna comunidad particular. Como por ejemplo, yo les puedo poner ejemplos, como los coliridianos de Éfeso. ¿Quiénes eran estos coliridianos de Éfeso? Bueno, un grupo de personas que sincretizaron la Teotocos, la definición de Teotocos, en la que se dice que María es madre de Dios, que buscaba ese dogma cristiano, buscaba salvaguardar la identidad de Cristo, porque muchos decían que Cristo no era plenamente Dios o plenamente divino y plenamente humano, o completamente divino y completamente humano. Entonces, que si María parió un humano, entonces ese humano, entonces María pues era una madre normal, pero se guardó hacerle el vínculo a María, diciendo que María es Madre de Dios, no en el sentido de la plenitud o de la Trinidad, sino en el sentido de que lo que nació de María era divino. Y entonces estos coliridianos, que ya tenían un culto previo a su diosa Diana de los Efesios, mezclaron y tomaron y sobrevaloraron el concepto en María y no en Cristo. O sea, ese dogma fue para salvaguardar la doble naturaleza de Cristo y era cristológico, y ellos vieron en este dogma la posibilidad de poder ensalzar a María. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un sincretismo y empezaron a darle culto a María, llevarle tortas, hacer fiestas, hacer procesiones, y entonces se detectó, porque fue un grupo aislado, que este grupo aislado ya no estaba dentro de la regla de fe, dentro de la regla de Lérins. Y ha sido así siempre, desde que estaban los apóstoles. Por eso dice la palabra, y nosotros lo repetimos: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esa es como la regla de fe más simple. De hecho, los propios apóstoles dirán: cualquiera que venga a enseñarles otro evangelio sea anatema. Entonces, sí, la teología en el mundo eclesial, en la dimensión eclesial, nos introduce a un contexto en el que
la teología se desarrolla dentro de una comunidad de fe y no de individuos aislados. Por eso es que también cuando se habla de los padres de la iglesia, se habla del consensus patrum, el consenso de los padres. Nunca se toma a los padres, tanto apostólicos como griegos, como occidentales, como latinos, como a todos ellos nunca se les toma de manera individual, porque hubieron padres de la iglesia o apologistas de la iglesia que por un lado hicieron grandes aportaciones a las doctrinas cristianas y por otro lado fueron herejes, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de ellos fue Tertuliano, que Tertuliano hizo una batalla loable contra los herejes. En un tiempo en el que muchos perseguían al cristianismo en los primeros siglos, él y, por ejemplo, Ireneo de León peleaban por defender el cristianismo, que era apenas incipiente y creciente, muy exponencialmente creciente, pero era creciente apenas. Y se criticaba a los cristianos, por ejemplo, de que eran caníbales, porque el cristianismo decía, no, pues es que cuando celebramos, por ejemplo, la Cena del Señor, estamos participando del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces se decía, son caníbales. Y entonces ellos explicaban, no en ese sentido. Y todo eso, bueno, esas y muchas otras cosas trataban de defender. Sin embargo, este hombre Tertuliano, con todo y eso, en algún momento adhirió a los montanistas, que eran un grupo que cometió muchos errores y por eso, aunque alguna persona diga, bueno, es que mira, Tertuliano se hizo montanista y como Tertuliano es un padre de la iglesia, nosotros debemos creer que el montanismo es correcto. No es así, porque aunque Tertuliano lo hizo, no lo hizo la mayoría de los padres. No es una práctica común. También hay otra argumentación por parte del catolicismo romano respecto a la idolatría, a la adoración y veneración de imágenes, que descansa en interpretaciones que hacen con Epifanio de Salamina, otro padre de la iglesia. Y dicen, no, pues Epifanio de Salamina creyó así y así y así. Bueno, sí, Epifanio puede creer lo que quiera y puede ser considerado como parte importante de la patrística, pero el hecho de que él lo hizo solo no lo hace un consenso. Y es hermoso como cuando nosotros evaluamos lo que hemos creído o lo que creemos en el núcleo central, podemos rastrearlo hasta las escrituras pasando por la historia y pasando por el consenso de los padres y llegado hasta el consenso de los apóstoles. Y entonces decimos, claro, mi cristianismo sigue conectado con la enseñanza de los apóstoles. Y claro, hay cosas en las que hemos cambiado, cosas que hemos ido ajustando. Por ejemplo, nuestros servicios, nuestros cultos, liturgias, no son como las de la primera iglesia, pero eso no nos condena, sino que nos hace ser diferentes en el sentido de que todo ha sido cambiado. Pero en el núcleo, lo que practicamos no es diferente, es igual y podemos descansar en eso, en que es igual a lo que hacían los apóstoles y tenemos una conexión directa. Por eso las sectas y más las modernas adolecen de esa conexión y lo que hacen es argumentar que todo el cristianismo, toda la historia cristiana a lo largo del tiempo, pues no tiene sentido. Y entonces uno puede decir, pero si no tiene sentido es como, ¿cómo te conectas desde el 1900 que inició tu movimiento hasta el siglo I de los apóstoles? ¿En medio qué hay? No hay nada. Bueno, es como decir, no había nada, soy yo el más inteligente y de repente salgo y creo mi movimiento de la nada y ya. Yo tengo la revelación que no tuvieron cristianos durante 2000 años. Entonces, por eso es que nosotros tenemos la dicha de que pues podemos hacer un registro, hacer una ligadura de nuestras doctrinas y podemos ver cómo están ancladas aún al tiempo de los apóstoles. Ireneo de León afirmaba en su Adversus contra los herejes que la iglesia, aunque dispersa por todo el mundo, guarda cuidadosamente la fe como si habitara en una sola casa. Entonces, esto significa que la verdad teológica en la iglesia o preservada por la iglesia, que la Biblia dice que es columna y baluarte de la verdad,
no se define por novedades, sino por fidelidad a lo que ha sido enseñado siempre. Y también la teología tiene una dimensión espiritual. La teología no solo es conocimiento de conceptos, sino transformación. Juan Calvino, uno de los reformadores, de los primeros reformadores de la primera generación, junto con Lutero, en su en su institución a la religión cristiana dice: toda la suma de nuestra sabiduría consiste en el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Y esto conecta directamente con lo que dice la Biblia en Juan 17:3, que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces, la teología es científica en método, eclesial en autoridad y espiritual en propósito. ¿Vale? Bueno, vamos a avanzar. Ahora bien, la teología como acto racional bajo la autoridad revelada. Aquí vamos a entrar en una tensión que es clave. Y vamos a tener dos preguntas que nos van a llevar a esa tensión. ¿La teología depende de la razón o depende de la revelación? Porque si estamos diciendo que la teología es un ejercicio de razonamiento, de ordenamiento de esas creencias, pues tenemos dos cosas: razón y creencias, razón y fe. ¿De qué depende la teología? Depende de razonamientos, o sea, se construyen los supuestos teológicos, se construyen mediante la razón, son el motor principal, o sobre la revelación. Bueno, pues la respuesta correcta es que depende de ambas. Sí, la teología depende de estas dos cosas: revelación y razón, pero no al mismo nivel. Eso tiene que quedarnos claro. Y es que desde el fundamento filosófico, la razón es el instrumento y la revelación es la fuente. Entonces, ¿cómo se ordena y cómo se hace teología? Bueno, a partir de la revelación, que es la fuente, en nuestro caso, las Sagradas Escrituras, y la razón es la instrumentalización de cómo llegamos a esas verdades teológicas. Agustín de Hipona lo sintetiza de la siguiente manera: cree para entender y entiende para creer, en su sermón 43. Algo como lo que cita Hebreos 11:6, en donde dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para que nosotros podamos ser iluminados, para que nosotros podamos prevalecer en la verdad, necesitamos primero creer. Es un acto de fe. El primer paso que damos es un acto de fe. Por eso tiene sentido lo que les comentaba el otro día de las parábolas, que estas parábolas tienen dos objetivos: dar luz sobre las verdades del reino de Dios, las verdades del cielo, y para los que están dispuestos a acercarse a Dios creyendo, y endurecer el corazón para los que no se acercan a Dios porque primeramente no creen en Él. Esto establece como un ciclo que se puede distinguir de la siguiente manera. Primero hay una revelación que Dios da, hay una comprensión y hay una fe más profunda. En este sentido, podemos criticar al racionalismo autónomo, que es un poco lo que hoy en día llamaríamos solipsismo o soloísmo bíblico, que es que una persona de la nada, sin contexto de nada, más que lo que tiene por lo que ha adquirido en la vida, abra una Biblia, lea un texto y trate de sacar una conclusión de ese texto. Y ya hemos visto con muchos ejemplos, con muchas pruebas, que cualquier persona que trabaja así puede sacar una conclusión diferente a otra persona que lo haga de la misma manera y a otra persona que lo haga de la misma manera. Es decir, si nosotros metemos en un cuarto de manera aislada a 100 personas y les damos las escrituras y les ponemos un capítulo de una parte de las escrituras, muy seguramente la gran mayoría van a tener versiones distintas,
porque las versiones distintas que van a encontrar de ese versículo están en función del contexto interno, del desarrollo interno, de las concepciones internas que tienen. Y eso no es la forma correcta de hacer teología. Por eso se puede criticar el racionalismo autónomo. Y es que el problema no es la razón, sino la autonomía. Cuando la razón se independiza de la revelación, se puede caer en grandes problemas, como cuáles. Pues como la especulación, que es un poco lo que le pasa a los dispensacionalistas cristianos, evangelicales, que dicen, no, bueno, pues es que el sello, la marca del diablo era el 666. En mi tiempo era el 666, después fue un chip, después fue el código de barras, después fue el QR, después es la IA, después es el que maneja la IA. Entonces, claro, todo ese problema de hacerse autónomos deriva en que le vayan dando interpretaciones, por ejemplo, en este caso puntual, al libro del Apocalipsis. Y que en algún tiempo hay personas que, por ejemplo, en el Apocalipsis sacan que el domo de hierro de Israel, que los misiles balísticos, que las bombas nucleares, que eso significa la guerra del Armagedón, etcétera. Ven muchas cosas ahí. Eso derivado de que se han independizado de la regla de fe, de lo que ha sido creído a lo largo del tiempo. Entonces se puede caer en especulación. También se puede caer en proyecciones humanas. Se puede caer en filosofías religiosas sin verdades objetivas y en herejías, ¿no? Por ahí en redes sociales actualmente hay una iglesia donde hay una persona que es el líder que dice que él es el que va a concluir la obra de Jesucristo. Él se dice de sí mismo como un segundo Jesucristo. Y yo sé que para ustedes es como jalarse de los cabellos y decir que, pero así lo hace. Y él es el que dice que el Espíritu Santo es mujer. Y uno entra a la iglesia y están en la alabanza típica, muy típica de iglesia neopentecostal. Y aparentemente si uno no lo escucha, uno puede decir, ah, pues una iglesia común y corriente, pentecostal obviamente, neopentecostal obviamente. Pero cuando uno escucha eso, digo, ¿qué rayos? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Bueno, pues es que se ha independizado de la revelación y de la regla de fe. Hay un ejemplo histórico que tiene que ver con Immanuel Kant, que habla, él cuando lo leí, para mí fue muy revelador porque él habla del contrato social, pero ese es un tema de otra cosa. Pero es una de sus más grandes obras, el contrato social, del por qué nosotros hacemos lo que hacemos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Pero, pero en otra de sus obras, que es la crítica de la razón pura, Immanuel Kant limita el conocimiento de Dios a lo moral. Él dice, no, Dios únicamente cae en lo moral, negando acceso racional a lo divino, separa las cosas, ¿no? Y esto es muy típico del movimiento de la Ilustración, muy típico de la escuela de Frankfurt, muy típico de los pensadores de Francia, que decían que más bien lo que querían era separar lo divino, lo sagrado, lo religioso, del individuo, de la razón. ¿Por qué? Pues porque ellos pensaban que haciendo este ejercicio iban a poderse sacar el lastre que la Iglesia Católica Apostólica Romana había promovido durante muchos años. Y yo los puedo entender en una parte, porque claro, imagínense hasta dónde llegó el cristianismo deformado que convocó una santa inquisición, ¿no? El santo oficio, que era que se perseguía a científicos, se perseguía a personas que hacían ciencia, porque la ciencia, bueno, todas las cosas, las artes, toda disciplina estaba recluida a lo que la iglesia hiciera. Por eso en un buen tiempo dentro de la Edad Media, muchos de los avances científicos, que no fueron tantos, estuvieron a cargo de monjes, de personas de la iglesia. Pero cuando se llega a la época de la Ilustración hay una necesidad de gran parte de la sociedad y mucho más de estos intelectuales de separar lo divino de la ciencia. Y entonces, por eso Immanuel Kant dice, no. El conocimiento de Dios tiene que quedar recluido a lo moral y tiene que dar acceso a lo racional. De aquí nace lo que hoy llamamos secularismo. Por eso hoy en día las sociedades tienen lo que se llama
mm, el laicismo, la oportunidad de que no se enseñe con cargas religiosas nada, que los individuos tengan el derecho a no ser invadidos por religión alguna. Y eso para nosotros es un daño, porque fíjense lo que ha provocado el secularismo a nuestra sociedad. Le provoca que haya paganismo, que haya ateísmo, que haya progresismo y que haya aberraciones ideológicas que ataquen los conceptos más importantes de las sociedades, como el concepto familia, el concepto amor, el concepto identidad. Entonces se trastoca todo eso y pues queda destruido. Entonces el resultado es que Dios se vuelve una idea y no una realidad revelada. Pero hay que ver cómo la razón está sometida. No es que esté descartada, está sometida. Y el fundamento bíblico es el siguiente. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino renuévense con del entendimiento, o sea, por medio de, sino, perdón, otra vez, no se conformen a este siglo, sino que busquen la renovación por medio de su entendimiento. Eso. ¿Qué nos está sugiriendo Pablo? ¿Qué sugería Pablo a los romanos? Bueno, eso. Tiene que haber un ejercicio mental. De hecho, la palabra discípulo tiene una raíz que es mat, que es esfuerzo mental, que nos invita a entender que la fe debe ser una fe con razón o racional, con sentido, no sin sentido y no irracional. Y segunda carta a los Corintios, Pablo dice en el capítulo 10, versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí vemos cómo no se elimina la razón, sino que se somete, ¿no? Y esto que dice aquí en Romanos 12:2 de el entendimiento, tiene ahí una raíz que es el nous, que es mente, que es la facultad racional estructurada. No se habla de emociones, sino de estructura cognitiva e intelectual. Tiene que cambiar nuestro intelecto, tiene que ser reformado nuestro intelecto, nuestra manera de razonar, no de sentir, de razonar. Por lo tanto, visto así, la teología es un ejercicio racional, pero nunca autónomo. Siempre está subordinado a la revelación. Ahora, vamos a avanzar. Vamos a ver que hay una relación entre teología espiritual y vida práctica. Uno de los errores más comunes es separar doctrina, que es como la teoría, como lo que está contenido en la Biblia, y la vida, que es la práctica. Y a veces el problema es que cuando muchos predicadores predicamos, o cuando ustedes como predicadores a otros a los que están evangelizando los quieren contar de las verdades bíblicas, no logran integrar estas partes, ¿no? No lo digo como algo absoluto, claro que siempre hay quienes sí pueden hacerlo. Pero ese es uno de los errores más comunes, separar la doctrina, lo bíblico, con lo práctico. Pero en la escritura esto es inseparable, como dice Tito, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, que la piedad es una forma de vida, es una forma en cómo se hacen cosas. Por eso la verdad produce piedad. John Owen afirma lo siguiente: la mente puede almacenar nociones de la verdad, pero el corazón debe experimentar su poder. ¿Y qué pasa cuando no hay una buena integración de ambas cosas, de lo que es intelectual y de lo que es práctico de vida? Bueno, cuando no hay una correcta unión, integración, pues hay una mala teología. ¿Por qué? Porque se distorsiona la vida. Cuando hay una buena integración, hay una buena teología y entonces la persona se forma de manera integral, se forma bien. El ejemplo claro de esto es que una mala comprensión de la gracia, puede llevar a una persona al libertinaje o al legalismo, a los dos extremos, ¿no? Y eso lo pueden ver de manera práctica y real. Hay iglesias o había iglesias que prohibían
hasta que una mujer llevara un pantalón, o que fuera sin su velo, o que estuviera muy maquillada, o que tuviera un tatuaje. Bueno, para hombre y mujer aplicaba. Y el otro extremo es que pues no pasa nada si vienes en una minifalda que apenas esté abajo de tu glúteo, ¿no? No pasa nada que andes con uno de la iglesia y después con otro y después con otro y después con otro y después con otro. O sea, una mala comprensión de un concepto que es técnico, pero que también debe llevarse a la práctica, como la gracia, puede llevar a los dos extremos. Pero un buen ejemplo de una correcta integración es una santificación equilibrada, en la cual se juzga personalmente lo que es bueno y lo que es malo. Y podemos decir, bueno, la Biblia, en algún caso, no sé, en el tema de ir al cine, ¿no? Yo puedo ir bien a ver al cine una película y sé que el mensaje de la película no me va a dañar, no va a dañar mi conciencia, no va a dañar mis emociones. Y claro, no es de la Biblia, a lo mejor es de, no sé, la historia de Juanita Pérez, pero no me pasa nada y entiendo que no afecta en mi santidad con el Señor. También puedo, no sé, escuchar una canción romántica que me parece linda, dedicársela a mi pareja. Y eso no va a cambiar ni va a condicionar mi santificación que tengo con el Señor. Y así muchas cosas, ¿no? Entonces la teología no es útil si no transforma, pero no puede transformar si no es verdadera. Ahora bien, vamos a ver una distinción entre teología bíblica, teología sistemática y teología histórica. Bueno, la teología bíblica sigue la revelación progresiva y respeta el contexto histórico redentivo. Por ejemplo, y esta es una de las cosas que últimamente he estado estudiando mucho, el tema pactual, que siento que nosotros somos más y caminamos más y deberíamos caminar mucho más cerca de una teología pactual, que es que Dios ha hecho un pacto con su iglesia desde siempre, no con un pueblo. Bueno, sí con un pueblo, pero no con un pueblo étnico, sino con un pueblo, como dice Pedro. Ahora ustedes son real sacerdocio, nación santa, pero esa nación no está vinculada a una etnia del mundo, sino es una etnia con características celestiales, como se dice, que nosotros no esperamos una Jerusalén terrenal, sino una celestial. Entonces, sí, por ejemplo, hay distinciones. La teología bíblica sigue una revelación progresiva que va desde el pacto, pasando por los profetas y llega a Cristo. Por eso nosotros podemos decir, sin lugar a dudas, que el Antiguo Testamento muestra las sombras de lo que será revelado en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. Por eso las profecías y los tipos se cumplen en Cristo. ¿Vale? Entonces, eso es respecto a la teología bíblica. También tenemos una teología sistemática, que es como la que más comúnmente hemos escuchado, que es más bien la académica, ¿no? Esta teología sistemática organiza las doctrinas por temas. Por ejemplo, ustedes yo leo dos, la teología sistemática de Wayne Grudem y la teología sistemática de Hodge. Entonces, mediante estas dos, puedo ver temas como, por ejemplo, cómo desarrollan el tema de la cristología, quién es Cristo, o cómo desarrollan el tema de la iglesia, qué es la iglesia, o cómo se desarrolla el tema de el Espíritu Santo, que es la neumatología, o el tema del pecado, que es la amarteología, y así, ¿no? Entonces, la teología sistemática organiza doctrinas por temas y busca una coherencia total, como la de Hodge, Charles Hodge, que dice la teología sistemática toma los hechos de la Biblia y los organiza en un sistema lógico. También tenemos la teología histórica. ¿Qué es la teología histórica o qué hace? Bueno, analiza el desarrollo doctrinal. Por medio de la teología histórica podemos ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, la forma en cómo se bautizaban desde los apóstoles hasta el día de hoy, que tiene cosas bastante diversas, voy a ponerlo así. El tema de la cena del Señor. ¿Cómo se ha visto el tema de la iglesia? En algún momento eran casas,
en algún momento fue instituciones, en algún momento fue templos, en algún momento fue liturgias, en algún momento fue otra vez vuelta a las casas, en algún momento fue en las calles. O sea, todo eso lo analiza una teología histórica. Analiza la evolución de todos los conceptos de lo que hoy nosotros vemos. Por ejemplo, la música. Dice la palabra que en nuestros cultos les demos oportunidad o participemos mediante cantos, himnos y cantos, salmos no, himnos, cantos y salmos, algo así. Y cánticos espirituales, algo así también. Entonces, en un primer momento, no es que cantaban granito de mostaza, o no cantaban machácalo, o no cantaban somos el pueblo de Dios. Claro, ha habido una evolución de toda esta parte o de toda esta de todo este medio por el cual nosotros podemos integrar este sentimiento, estas emociones que evoca la música a Dios. Y todo esto lo hace la teología histórica. Y también la teología histórica nos permite identificar herejías y ortodoxia. Es decir, cuál es la buena y correcta forma de doctrina y cuáles son las que se han salido. Por eso en algún momento se puede distinguir a un montón, ¿no? Los de Pablo de Samosata, los marcionistas, los abelianos, los arrianos, los ebionitas, los monotelitas, los nestorianos y así, o sea, les puedo decir un montón. Y actualmente, ¿no? Testigos de Jehová, mormones, la luz del mundo, las raíces hebreas y así podría decirles toda una larga lista. Por ejemplo, en la teología histórica se puede ver eventos cruciales dentro del cristianismo como el Concilio de Nicea, donde se establece una de las doctrinas principales del cristianismo ortodoxo, que es la Trinidad. ¿Para qué? Precisamente para evitar conflictos con la pujante crecida de la herejía del arrianismo, dirigida por Arrio y defendida en contraposición o digamos que confrontada por Atanasio de Alejandría, que consolidó la fe nicena, ¿no? También, por ejemplo, podemos ver el concilio de Calcedonia, donde se defendió a Cristo, donde se defendía la cristología respecto de las vulneraciones que grupos intentaban hacerle. Entonces, aquí hay una integración clave, y es que sin teología bíblica perdemos contexto. Si no sabemos nada de Biblia, si no utilizamos la Biblia, pues perdemos contexto, ¿no? Porque es el centro, pues de ahí parte todo. Pero si no tenemos teología sistemática y tenemos el texto, perdemos coherencia porque no sabemos de dónde agarrar. Una pregunta muy recurrente es, ¿y si quiero empezar a leer la Biblia, de dónde empiezo? Ah, bueno, sí, hay un sistema. Claro, hay un sistema que te puede llevar a tener una coherencia de las escrituras. Y si no tenemos la histórica, repetimos errores. Entonces se necesitan las tres. Y aquí me gustaría dar solo un par de minutos para que rápidamente participemos. Es un momento de reflexión con una pregunta. Voy a hacer la siguiente pregunta y me gustaría que ustedes traten de responder lo más rápido posible. Solo 2 minutos para esta dinámica. La pregunta es, ¿tu forma de entender a Dios proviene más de la escritura ordenada o de experiencias personales no examinadas? Aquí dejo espacio a que libremente participen. Adelante, adelante, abran su micrófono. Bueno, yo creo que las dos, una por la escritura, la forma de que conozco a Dios es por su palabra, y la otra es por experiencia.
Ok, gracias. ¿Alguien más? La mía yo creo que es más ordenada. Siento que mi cerebro funciona más así. Y siento que por mi experiencia, bueno, mientras he estudiado, como que antes lo hacía mucho a lo que yo sentía, a lo que yo creía, pero ahorita si tengo algo como que siento que es de Dios, lo someto a la escritura. Y ese ha sido como un camino que he tratado de seguir. Ok, alguien más, una persona más y ya. Yo también siento que es así, o sea, que es en ambas, sometido a la escritura y por experiencia, porque, mm, es decir, me pasa un poquito lo mismo que Alice. Si, por ejemplo, yo estoy pasando por algo o siento algo y lo someto a la escritura, y al someterlo a la escritura recibo algo que me responde conforme a la escritura, ahí estoy experimentando que Dios está respondiendo o se está como demostrando que la fe y la creencia en Dios son ciertas y que su existencia es cierta. De cierta forma tiene que haber primero el someterlo a la escritura y luego ya después, a través de ese sometimiento a la escritura, se confirma la experiencia. Ok, bueno, entonces, en síntesis, la teología no es opcional, ¿vale? Perdón, aquí estaba la pregunta. En síntesis, la teología no es opcional, ¿vale? Todos hacen teología, todos hacemos teología de alguna manera. La pregunta es, ¿nuestra teología es correcta o incorrecta? Bueno, pues si es correcta, edifica. Si es incorrecta, deforma. Y uno de los casos más cercanos que podemos tener es el de los testigos, ¿no? O sea, ellos no van a decir que no leen Biblia y ellos no van a decir algo diferente, van a decir, yo anclo mis experiencias a la Biblia. Pero entonces, ¿por qué están tan lejos de nosotros? Lo mismo que va a decir pues los demás, ¿no? Van a decir, sí, pero yo tengo la Biblia y yo anclo mis experiencias y las confirmo con la Biblia. Todos van a decir lo mismo. Todos van a decir, no, pues yo estoy confirmando mis creencias y mis experiencias con la Biblia. Todos. Pero ¿por qué unos decimos, yo tengo razón y otros no la tienen? ¿Y por qué los demás van a decir lo mismo de nosotros? Que nosotros no la tenemos y que ellos sí. Bueno, todo esto parte de si hacemos una teología correcta o una teología incorrecta. La teología incorrecta los llevó a ellos, según lo que hemos visto, teología eclesial, teología histórica, a un caso de error. Nosotros lo podemos ver porque tenemos más brazos. Ellos nada más toman la Biblia y de ahí hacen un quehacer teológico, pero es un quehacer teológico parco, muy flaco, débil. ¿Y qué hacen? Sin darse cuenta, por eso no tienen teología histórica, porque si no, obviamente se darían cuenta, pero como no la tienen, ellos, por ejemplo, ligan dos cosas que se creían en el pasado. Una de ellas, y ustedes lo van a ver cuando hablen con ellos, que básicamente hablan de dos cosas. Una, sobre una cristología específica, y un milenio específico. Por ejemplo, en el caso del testigo de Jehová común, hablan de el tema de la cristología. Su cristología es arriana. Por eso, lo que dicen ahora de Cristo a los testigos es lo que decían los arrianos de, de Jehová. Decían los arrianos que Cristo era una creación de Dios. Y claro, al decir o atribuirle a Jesús un origen de creado, pues al final le desprenden toda su divinidad. Pero ellos encuentran los versículos. ¿Pero por qué hay versículos que aparentemente confirman lo que ellos creen? Pues porque están sacados de contexto, porque no comprenden un contexto. Eso es lo que le pasa al que hace teología ahí recluido. Así empezó Charles Russell, con su interpretación de las escrituras. Se despegó, se deslindó de las tradiciones protestantes eh, tradicionales y dijo, no, no, no es así, es como Dios me revele a mí.
y tomó su Biblia y tomó su razonamiento y hizo teología. Pero juntó eso con el milenio montanista. ¿Qué decían los montanistas? Que fue a los herejes que se unió Tertuliano. Ellos, entre sus cosas que tenían particularmente, era que ellos decían que para ser un buen cristiano tenía que vivirse una vida ascética, es decir, separada de los placeres. Y se recluían en las montañas. ¿No les hace sentido que los testigos de Jehová se aparten de todos? O sea, se apartan literalmente, nos recluyen a todos al ostracismo. ¿Por qué? Porque dicen, si tu familiar no es tal, pues no le hables tanto, no te juntes tanto con él. De hecho, cuando alguien de los testigos de Jehová es expulsado, no le vuelvas a hablar, lo marcan, ¿no? Porque no es puro, porque no es digno, porque no lo merece. Entonces, los montanistas decían, tenemos que vivir una vida separada. Y decían, cuando venga el Señor Jesucristo de vuelta, vamos a vivir un milenio aquí, Él va a gobernar aquí. ¿A qué les parece? ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Bueno, aquí vamos a vivir en un cielo nuevo y tierra nueva. Utilizan ese versículo. Cielo nuevo, tierra nueva. Y dicen, no, pues aquí vamos a seguir viviendo y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo lo que hacemos ahora, solo que sin las cosas malas, sin enfermedades, sin dolor, sin angustia, Pero, ¿qué hicieron? Juntaron dos cosas. Porque no tienen teología histórica. Es un poco lo que les pasa a las raíces hebreas. No tienen teología histórica y entonces quieren conectar, es tan peor, quieren conectar al cristianismo moderno con el judaísmo talmúdico. Se vuelan a Cristo, se vuelan todo el Nuevo Testamento o lo pasan por ahí como de pasadita para no sentirse tan mal. Claro, no hay teología histórica. Entonces, la diferencia no está entre si hacemos o no teología. Todos hacemos teología. Buena o mala, completa o incompleta, sustanciosa o carente. La diferencia no está en hacerla o no hacerla, sino en cómo se hace. Y la Iglesia a lo largo de los siglos ha respondido con escritura, con una razón sometida, pero con una tradición fiel. Por eso este curso no es solo de aprendizaje, es un curso que procura o busca reformar el entendimiento.